Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hermanos, estamos aprendiendo en el libro de Esdras y voy a pedirle que vaya al libro de Esdras en el capítulo 10. Esdras capítulo 10, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor. Esdras capítulo 10, que es el libro que hemos estado estudiando, ¿verdad? Desde el capítulo 1, un estudio bastante breve. Quizás, ¿verdad? Pero es muy importante. Esdras capítulo 10 nos dice el versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Vamos a hablar, hermano, bajo el tema oración y compromiso. Oración y compromiso es el tema que vamos a meditar en esta hora de la serie Mucho Más que Muros. Bueno, hermanos, hemos estado aprendiendo en este libro de Esdras que nos narra el retorno del pueblo de Israel de la cautividad. Habían estado bajo el dominio de los babilonios y posteriormente bajo el dominio de los medo-persas. Y después de 70 años, conforme a la palabra que Dios había hablado a través del profeta Jeremías, cuando dijo que iban a estar en ese lugar por 70 años, llegado ese tiempo, Dios despertó el corazón de Ciro primeramente para que él diera un edicto donde autorizaba a todos aquellos judíos que quisieran salir de la cautividad y volver, como él dijo, Dios me ha mandado para que le construya templo en Jerusalén. Entonces dijo él, todo el judío que quiera retornar, todo el israelita que quiera volver a la tierra está libre. Y en el primer retorno dirigido por Zorobabel, 50,000 se dispusieron para retornar a ese lugar. Posteriormente, pasado un tiempo de aproximadamente 60 años, Dios también tocó el corazón de otro emperador llamado Artajerjes. Este autorizó de quien estamos hablando, a Esdras, para que también fuera y presentara ofrendas, adoraran en el templo que había sido reconstruido, y aproximadamente unos 2,000 retornaron junto a Esdras. Dios había mostrado la misericordia de Dios, de él hacia su pueblo. Había sido fiel a su palabra, mostrándole que así como él los había disciplinado, así también iba a cumplir la palabra en que los iba a volver a su pueblo para que poseyeran aquella tierra que por promesa él le había concedido primeramente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, hermano, la razón por la que este pueblo había sido llevado cautivo, bueno, nos narra la palabra del Señor. Hay un libro, bueno, primeramente fue considerado un libro, posteriormente se dividió en dos, que es el libro de Crónicas. Este libro de Crónicas se le atribuye también, algunos, ¿verdad?, lo atribuyen que fue Esdras quien lo escribió. Y al final de este libro, Esdras dice que la misericordia de Dios nunca se apartó de Israel. Es la conclusión de cuando Israel o el reino del sur cayó en manos de los babilonios. Dice porque Dios siempre les envió mensajeros para que les advirtieran acerca de las consecuencias que iban a venir por la desobediencia de ellos. Sin embargo, dice que ellos no quisieron oír hasta que vieron que todo el mal había venido sobre ellos. Entonces, hermano, este Esdras el libro de Crónicas concluye con el edicto de Ciro,
dando a entender que al finalizar el castigo había esperanza para la nación de Israel. Ahora Esdras retorna a Jerusalén para ofrecer las ofrendas y todo lo que llevaba. En el versículo 1 del capítulo 9 nos dice que acabadas estas cosas, es decir, él había retornado, había regresado a Jerusalén, habían presentado todos los utensilios que se les habían sido entregados, las ofrendas fueron llevadas al templo, pero dice ahí que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, mire la situación en la cual se encuentra ahora el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora, hermano, el pueblo Esdras había retornado con un grupo de judíos, pensando que la situación, al ver que Dios había mostrado misericordia para con aquel pueblo y que había sido fiel al retornarnos nuevamente, al sentir esa alegría, ese gozo de que sus pecados habían sido perdonados, que ahora habían quedado en la libertad, podían esta gente en agradecimiento concentrarse en la adoración, en el propósito por el cual Dios los había sacado de la cautividad. Pero la tristeza de Esdras empieza al darse cuenta que cuando vienen los príncipes y le dicen, mira, los principales, los líderes de nuestra nación han cometido un grande pecado, han transgredido la ley de Dios, es decir, nuevamente el pueblo se ha rebelado en contra de la palabra de Dios. Este había sido un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, que cuando entrara en la tierra prometida, les dijo Dios que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Morreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, le dijo Dios. Ese fue el mandato de Dios. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará. Ahí está la razón, le dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Cuál era la razón? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo santo, especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El mandato de Dios había sido claro para la nación de Israel de qué habían de hacer con sus enemigos. Y hasta el día de hoy eso no cambia. Hermano, Dios nos ha hablado claramente lo que cada creyente debe de hacer, cuáles son sus enemigos. Si bien es cierto, en la antigüedad, como lo estamos viendo, se manifestaron a través de naciones idólatras, naciones paganas que se habían rebelado en contra de Dios. Usted dirá, bueno, ¿no amaba Dios a estas naciones? ¿Por qué tomó esta actitud Dios? Dios sí las amaba y Dios había mostrado misericordia, y todo aquel que se había querido volver se había vuelto, porque de entre estas naciones tenemos por ejemplo a Rahab, tenemos también a Ruth.
la moabita, que se había vuelto al Dios de Israel, el que habían sido rechazados, al que se les había sido prohibido recibirla, pero vemos posteriormente que Dios la recibió y les mostró misericordia. Pero el propósito de estas naciones no era otro más que hacer caer a la nación de Israel. Entonces, amado hermano, cada uno de nosotros también debemos de considerar lo que Dios nos está pidiendo, porque en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Él nos dice a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que ahora la iglesia es. Le había dicho a la nación de Israel: porque ustedes me son un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo escogido. Pero eso no ha cambiado hoy en día, porque la misma promesa es para nosotros. Ahora dice: ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús. Él nos ha dado este privilegio. Y cuando usted, hermano, ve ahí que nos dice que somos un linaje escogido, es decir, hermano, que cuando Dios nos vio en medio del mundo, en medio del paganismo, pero de ahí Dios mostró misericordia de nosotros y Él nos tomó, Él nos sacó y nos hizo volver. Él nos dio vida, amado hermano, a cada uno de nosotros, porque Él mostró esa misericordia para con nosotros, porque Él nos ama. Pero ahora, hermano, que Él nos ha mostrado esa gracia, esa misericordia, Él también nos llama a mantenernos como escogidos de Dios, como elegidos por Él, y debemos de valorar ese privilegio. Él nos rescató. Él pagó el precio, un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y hermano, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que debe de corresponder a nosotros es mostrar gratitud y mostrar fidelidad a Él. Ahora, no hay naciones como las que se nos presentan en este capítulo 9, pero sí hay enemigos. Sí hay, hermanos, luchas, porque dice la palabra del Señor que nuestros enemigos ya no son la carne, ya no es la sangre, sino huestes espirituales de maldad. Entonces debemos ahora identificar nosotros también nuestros enemigos, porque el sacerdote Esdras sintió tristeza cuando viene esta información hacia él, y dice en el versículo 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano, y arranqué mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. La tristeza viene de parte de Dios hacia Esdras, ese sentir, ese pesar, porque el pueblo se había desviado, el pueblo que había sido rescatado de la servidumbre, ahora se había vuelto a emparentar. Las mismas razones que lo habían llevado a la cautividad eran los mismos delitos que ahora estaban cometiendo. Amado hermano, si Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no podemos persistir en ellas. Debemos dejarlas, debemos apartarnos de ellas, porque la tristeza de Esdras es que él ve en el delito en que se encuentran los príncipes, toda la nación se había emparentado, dice, había entrado en comunión
con sus enemigos. Usted y yo no podemos entrar en esa comunión con el mundo, porque la palabra del Señor nos habla a través de Santiago y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Nos trata como adúlteros porque estamos dándole la espalda a Él, porque estamos haciendo alianzas contra nuestros enemigos. Entonces la palabra del Señor nos muestra, amado hermano, que debemos nosotros de apartarnos, que debemos, hermano, de nosotros dejar esa vana manera de vivir. Pero la actitud de Esdras nos debe también a nosotros de impactar y nos debe de interesar. Porque Esdras dice, le vienen y le cuentan todo lo que el pueblo está haciendo. Pero ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue de confesar, de entrar en comunión con Dios, de ir donde aquel que podía perdonar, donde aquel, amado hermano, que era un Dios de misericordia, que él sabía que era un Dios de amor, que era un Dios fiel. Y el hermano se pone al frente para confesar el pecado. Y cuando nosotros vemos esta actitud de Esdras, también nos debe de recordar la misma actitud que tuvo Daniel, que dice él que también confesó sus pecados y los del pueblo, que también, amado hermanos, Nehemías se identificó con el pueblo y él se incluyó a pesar de que él no era el que estaba en el pecado, pero al ver la actitud del pueblo, en lugar, hermano, de venir a señalarle, en lugar de venir a reprocharle, él se humilla delante de Dios. ¿Cuál es la actitud nuestra al ver que nuestro liderazgo se está haciendo alianzas con los enemigos? ¿Cuál es la actitud cuando vemos a un siervo de Dios caer en el pecado? Muchos se ríen, muchos usan el sarcasmo, sacan la hipocresía que hay en el corazón para atacar a aquel siervo que se debilitó. Pero, amado hermano, debemos de entender que cuando un siervo de Dios cae, amado hermano, también el evangelio está siendo vituperado. Y eso no debe ser causa de alegría para ninguno de nosotros, sino debe de ser de tristeza, amado hermano. Debe de ser, amado hermano, identificarnos con él, apoyarnos, buscar, hermano, cómo poder ayudarle para salir adelante. Si bien es cierto, las consecuencias del pecado van a venir sobre la vida del que falla, pero lo más importante es que esa alma pueda ser vuelta a la comunión con su Dios. Hermano, debemos de aprender nosotros de Esdras. Este Esdras conocía a su Dios y sabía que era un Dios de misericordia. Vea lo que dice el versículo 8. Dice Esdras: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque dice: siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La misericordia de Dios se había manifestado en aquella nación infiel. La misericordia y el amor de Dios se ha manifestado cada día en cada uno de nosotros, amado hermano, a pesar, hermano, de que nosotros le somos infieles. Porque muy fácil es levantar el dedo acusador, pero, amado hermano, si Dios fuera el que nos juzgara a nosotros y nos presentara delante de ustedes a cada uno, ¿quién saldría libre? ¿Quién se pudiera justificar de él? El que nos justifica es la sangre de Cristo Jesús. Es esa sangre derramada por cada uno de nosotros que se virtió en la cruz del Calvario. Es ese sacrificio que cubre, amado hermano, que limpia, que purifica, para presentarnos delante de Dios como pueblo suyo, pueblo adquirido por él. El versículo 10 nos dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después
de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de los siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esa era la promesa que había entregado Dios al pueblo de Israel, de no hacer alianzas con aquellas naciones. ¿Por qué, amado hermano? Porque a veces nosotros consideramos en poco nuestra debilidad y pensamos que nosotros tenemos la suficiente fuerza para poder dominar al enemigo. Y por un tiempo el enemigo como que es indiferente, pero de repente nos hace caer. Cuando una persona se vuelve adicta a algún tipo de sustancia, no es de un día para otro. Comienza con una porción poca, se la regalan, se la ofrecen, pero cuando han caído en las garras de la adicción, nadie le ofrece, nadie le regala, tiene que robar, tiene que pedir, tiene que mendigar. ¿Para qué? Para poder sostener su adicción. Así es, hermano, el proceder del enemigo. Primeramente nos ofrece todo bonito y nosotros caemos y pensamos: esto yo lo puedo dominar. Pero el Dios que nos conoce en nuestro corazón le dijo a la nación de Israel: vas a destruir a todas esas naciones, no vas a hacer alianza con ninguna de ellos, no lo vas a hacer. Porque dice: porque ellos van a inclinar el corazón tuyo a pecar contra mí. ¿Y qué fue lo que aconteció? Eso exactamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que así va a ser. Entonces nosotros como creyentes no podemos estar jugando con el pecado. El pecado por un momento nos puede parecer atractivo, pero al final nos va a llevar a nuestra destrucción. Y aún le dice la palabra del Señor: ustedes deben de cuidar todo esto que yo les entrego, porque van a recibir el bien en esa tierra y ustedes van a poder heredar a sus hijos de este mismo bien. El pecado a nosotros nos destruye, y si fuera bueno que solo a nosotros nos destruyera, pero alcanza también muchas veces a nuestros hijos. Toda nuestra familia se destruye. ¿Por qué? Por un hombre infiel, por una mujer infiel que falló al pacto con su Dios. Entonces, amado hermano, la destrucción alcanza aún nuestros hijos, y en lugar de dejarles bendición, lo que les dejamos es que viven bajo la maldición del pecado. Y eso es lo que había procurado Dios, que aquella tierra fuera entregada de generación en generación, y que Dios iba a estar con ellos y que los iba a bendecir. Como nosotros estamos valorando la heredad que Dios nos ha entregado, primeramente al darnos la salvación, al darnos ahora una familia a la cual nosotros debemos de cuidar, a la cual nosotros debemos de procurar que sean adoradores verdaderos del Dios Todopoderoso, porque es lo mejor que nosotros podemos entregarle a nuestras familias. ¿Qué hacemos entonces, amado hermano? Dice el versículo 13: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Señor, tú eres justo.
tú eres justo, dice Esdras, y nos has permitido que haya un remanente, un poco de toda aquella gran nación. Unos cuantos se habían mantenido firmes, adorando, siéndole fieles a su Dios. Pero si él hubiera pagado conforme a las iniquidades, ninguno hubiese quedado. Pero Dios había mostrado misericordia con ellos. Pero hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos de considerar, porque a veces decimos Dios es fiel y es justo, y eso es cierto. Pero hermanos, pensemos que Dios es fiel para darnos la bendición que Él ha prometido. Pero también Él es fiel para traer el castigo que Él ha prometido. Y que de ninguna de las dos cosas la vamos a dejar de recibir conforme cual sea la aplicación que nosotros hagamos de la palabra. Si nos mantenemos fieles a Él, Él nos va a bendecir. Pero si somos infieles a Él, Él nos va a disciplinar. Él nos va a corregir. Y si en la corrección nosotros nos volvemos a Él, Él nos va a perdonar. Porque hermano, eso es lo que aquí está buscando Esdras. Está él confesando delante de Dios el pecado. Él está diciendo: nosotros hemos fallado, nosotros merecíamos más, pero tú has mostrado misericordia para con cada uno de nosotros. Ahora, hermano, ¿qué corresponde hacer? Porque una cosa es sentir culpa, pero otra cosa es estar arrepentido. Podemos sentirnos culpables, sí, yo lo hice, y ya. Pero dice el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Lloraba el pueblo amargamente. Dice ahí que se unieron a Esdras gente que vio, porque él hizo una manifestación eterna del dolor que él sentía. Dice que rasgó sus vestiduras, su manto. Dice que incluso se arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Por supuesto que ahora no haríamos eso, porque si no, hermano, ya no tendríamos un pelito en la cabeza. Y mucha gente indiferente a eso. Pero la actitud de Esdras muestra una actitud de dolor extremo. Le pesaba a él, hermano, de que el pueblo estuviera en tan grande pecado. Porque cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos y los vemos que ellos caen en la desobediencia, ¿por qué nos preocupamos? Porque sabemos que les va a ir mal. Porque por la experiencia que quizás nosotros hemos vivido, hermano, sabemos que la actitud de él lo va a llevar al fracaso. Pero eso mismo debemos de aplicarnos a nosotros como hijos de Dios. Porque si Dios, Él nos está advirtiendo, es porque Él ve que si nosotros nos mantenemos en la vida de pecado, no apartado del mal, vamos al fracaso. Vamos a fallar. Entonces Esdras dice: bueno, ya nos llevaron cautivos una vez. Este pueblo no entiende que si se mantiene en la misma actitud, sin un compromiso real con Dios, otra vez van a volver a la cautividad, porque Dios los va a castigar, porque así como ha sido fiel en traernos nuevamente esa profecía de los 70 años se han cumplido y Él nos ha retornado, así también el castigo va a caer nuevamente sobre nosotros por la persistencia en la desobediencia. Entonces se levanta un hombre representante ahí de toda aquella multitud, dice el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios,
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Sigue existiendo esperanza. Aunque nosotros veamos, hermano, que el que adoraba a Dios, aquel que servía a Dios, anda en el pecado, hay esperanza. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice la palabra del Señor. Cada mañana, hermanos, la misericordia de Dios se muestra para cada uno de nosotros. Y si nosotros somos los que nos encontramos en esta actitud, hoy podemos reconocer, y dice ahí la palabra, ahora pues, la actitud de este hombre no solo se quedó en el reconocimiento, no, va más allá. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces dice, se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían esto, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Allí vemos, amado hermano, una actitud de toda esta gente al reconocer su pecado. Amado hermano, nosotros, si le hemos fallado a Dios, no basta con reconocerlo que le hemos fallado. Esta multitud dice que lloró amargamente. Es decir, el llorar procedía de un dolor en su corazón de haber fallado en contra de su Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro escuchó al gallo cantar, lloró amargamente porque le había fallado a aquel que le había mostrado amor. A aquel que no había levantado su dedo para decirle, ya ves que te dije, no hiciste caso, sino que dice que Jesús solamente lo vio. Pero en esa mirada él quizás expresó ternura, porque durante aquel tiempo que él había caminado con Jesús, lo había visto que Jesús había sido fiel para él. Había sido amor, había sido protección, había sido seguridad para él. Y ahora, hermano, él es el que falla. Entonces, al sentir eso, dice que Pedro lloró amargamente. Pero vemos al otro discípulo llamado Judas. Dice que cuando vio que los planes no salieron como él pensaba, él también reconoció su culpa. Pero regresó las piezas de plata y fue y se mató. Es que podemos reconocer que hemos fallado. Sin embargo, si le hemos fallado a Dios, debemos de saber que su misericordia no se ha apartado. Que su amor para con nosotros no nos ha dejado. Que, amado hermano, aunque Él sabe nuestra condición y que podría matarnos, podría quitarnos de esta tierra, Él no lo ha hecho así. Él tiene la potestad de hacerlo, pero no lo ha hecho así porque Él nos sigue mostrando amor. ¿Sabe usted que Esdras también podía matar a todos aquellos que habían transgredido la ley de Dios? Él lo podía hacer. Él podía, hermano, matar a todos. ¿Por qué? Él tenía la autoridad del rey. En el capítulo 7, versículo 26, en la carta que el rey le había dado a Esdras, le decía: y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Es decir, puedes hacer lo que a ti te parezca que es correcto. Hermano, por el pecado nuestro, Dios nos pudo haber matado y no habría sido injusto para con cada uno de nosotros. Pero de tal manera amó Dios al mundo
que no, hermano, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que herede la vida eterna, la más grande bendición que podemos obtener. Dios la ha mostrado por amor a cada uno de nosotros. No ha considerado, hermano, nuestro pecado, nos ha visto ahí. Pero el consejo de Él es que nos volvamos a su misericordia, que nos volvamos a Él y que, hermano, nos entreguemos con todo nuestro ser a Él, porque Él es amplio en perdonar. Hermano, ¿cuál es o qué es lo que me está impidiendo a mí servirle a Dios? ¿Será que hay algún enemigo en mi vida que aún yo lo tengo ahí como mi amigo? ¿Será, hermano, que en esta hora puedo meditar y pensar qué es lo que me está impidiendo en servir a mi Dios con libertad? A amarle con la entrega que Él espera de mí. Que lo ame con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿Qué es lo que me impide a mí? Hoy en esta hora yo puedo venir y confesar delante de Dios, así como lo hizo Esdras y aquellos que temían, dice la palabra del Señor, la palabra. Aquellos que amaban la palabra, aquellos que se mantenían en la palabra, porque dijeron, hay esperanza aún en Israel. Hasta el día de hoy sigue existiendo la esperanza para cada uno de nosotros. Pero de estos hombres y mujeres tomaron una actitud, reconocieron su pecado, lo confesaron, pero también se apartaron. Se apartaron porque ellos dijeron, nosotros somos nación santa. A eso nos ha llamado Dios. Y ahora cada uno de nosotros, el que cree en Cristo Jesús, somos lo mismo, una nación santa. Por lo tanto, el llamado, volvámonos a nuestro Dios. Hermano, los muros pueden estar caídos porque los muros de Jerusalén aún no habían sido construidos, pero el lugar de adoración sí, faltaba la comunión con ese Dios. Y aunque no existieran muros, la protección de Dios estaba alrededor de ellos. Hermano, ahora no tenemos muros físicos, pero el poder de Dios nos ha guardado, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, reconstruyamos nuestra relación con nuestro Dios. Y hoy, en esta hora, es buen tiempo para venir delante de Él. Y si hay pecado en nosotros, que le confesemos, porque Él es amplio en perdonar. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.